Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Les agradezco mucho por estarnos acompañando en este día de Navidad. Espero que hayan disfrutado la noche de ayer, que el día de hoy estén descansando y si están viendo este programa justamente en Navidad, pues doble gracias por hacerlo. Y bueno, pues eso, el día de hoy nuevamente esta fecha, pues el calendario nos pone esta fecha en la mesa, así que pues hablando de nacimientos, nos gustaría hablar el día de hoy en este programa sobre un nacimiento o más bien el acta de nacimiento. El día de hoy les vamos a hablar sobre pues cómo hacer para corregir errores que puedan estar en este documento que es tan importante, que es casi un documento base para el resto de los trámites que tenemos que realizar a lo largo de nuestra vida, cómo corregir esos errores, cómo actualizarla y también para el caso de las personas trans o no binarias, cómo pueden hacer para cambiar su acta de nacimiento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Pues gracias por continuar acá y como les decíamos, vamos a aprovechar este día de Navidad para hablar del acta de nacimiento, cuando este personaje bíblico, Jesús, nació. Por supuesto que no había este tipo de registros, actas de nacimiento, aunque en ese momento sí había un tipo de registro del Imperio Romano. Hay que recordar que en esos tiempos ese imperio dominaba gran parte de esos territorios, también de Europa. Ahora otro imperio quiere apoderarse también de esos territorios. Y pues bueno, al final de alguna manera siempre hemos tenido la necesidad de llevar registros y en la actualidad pues eso es algo de lo cual no podemos escapar. Necesitamos tener un registro de nuestro nacimiento y eso nos coloca en nos da la personalidad jurídica, nos hace existentes así ante el derecho. Fíjense, hace unos años, estando en campos agrícolas en Sinaloa, con personas jornaleras, conocí justo a una mujer que estaba yendo con una persona activista que defiende los derechos de las personas jornaleras. Era una mujer que ella creía que estaba cerca de los 65 años de edad, seguía ella trabajando como jornalera y creía, porque no tenía acta de nacimiento. Ella es originaria de la montaña de Guerrero, no fue registrada, por lo tanto, pues no podía acceder a la pensión de personas adultas mayores que por ley se les tiene que otorgar. No sabía bien qué edad tenía, ella calculaba que ya estaba cercana a esa edad, pero no podía tramitarla y a lo largo de toda su vida se había perdido también de muchos otros programas por no tener una credencial de elector, por tener una credencial que le identificara debido a que no tenía un acta de nacimiento. Es decir, jurídicamente, para esos fines, esta mujer no existía, a pesar de que toda su vida ella había trabajado en los campos y había entregado su fuerza de trabajo para que tengamos también productos en nuestra mesa. Vamos a ver esta cápsula, es una entrevista con el abogado Isaac Alberto Zacarías. Él nos acompaña para poder desmenuzar este tema y hablarnos sobre por qué es tan importante el acta de nacimiento. Vamos con él y regresamos. Pues el acta de nacimiento, pues no solamente es un papel, pues no, sino sí es este documento que nos va a dar una garantía jurídica. Es como esa llave que luego nos va a dar el acceso a otros derechos, pues no.
el tener un acta de nacimiento al final, pues es lo que nos va a dar el derecho incluso a acceder a todos los servicios públicos, ¿no? Desde tener una identificación, por ejemplo, la INE, en materia de derechos, si queremos salir del país, pues bueno, el tema del pasaporte, en temas fiscales, pues el tema del registro federal de contribuyentes. Entonces nos va a dar este acceso a otros derechos, pues, ¿no? Ejercer también nuestros derechos civiles y políticos, gozar de una seguridad jurídica, seguridad social. Entonces, si no tenemos este documento, pues prácticamente quedamos a la indefensión, ¿no? En el acceso al derecho, porque también es parte de cómo nos desarrollamos a nivel social, pues, ¿no? Entonces, este documento pues es importantísimo y pues si lo vemos desde un marco legal, tenemos todo un marco internacional como un marco nacional que protege el derecho a la identidad, pues, ¿no? Desde lo internacional tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, ¿no? En el que establece que todas las personas, artículo 6, que todas las personas vamos a tener derecho incluso a una nacionalidad, porque en esta acta de nacimiento vienen datos desde nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar, y esto es también lo que nos va dando parte de la identidad, pues, ¿no? Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que también nos da, ¿no?, este derecho a la identidad como tal. En el deber ser nos deberían de dar esta identidad jurídica desde que nacemos, pues, ¿no? Con quien tiene la patria potestad o la tutela, nuestro mamá, papá o persona que vaya a llevar, que tenga este derecho sobre las infancias o las adolescencias, pues ya tenemos toda esta convención sobre derechos de la niñez, pues, ¿no? Que finalmente también marca que tenemos que tener un registro, que podemos ser inscritos en los registros y darnos esta nacionalidad, pues, ¿no? Que también es parte de nuestra pertenencia, pues, ¿no? Entonces, respetar el derecho de las niñas y adolescentes a su identidad. Sin embargo, bueno, sabemos que en México puede haber realidades en el que las personas simplemente no acceden a este derecho a la identidad y van creciendo y no van accediendo a estos derechos y simplemente se quedan sin un acta, pues, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos, como bien nos lo explicó el abogado Isaac Alberto Zacarías. Es por eso que es tan importante contar con este documento. Afortunadamente también, pues cada vez hay muchísimo menos personas que no cuentan con un acta de nacimiento o que tienen errores en las actas. Antes creo que sobre todo de manera generacional y tomando en cuenta la diversidad de nuestro país en las poblaciones indígenas, en los pueblos originarios, en las comunidades muy pequeñas, pues a veces las personas no podían incluso ni siquiera acudir a un registro civil a registrar a sus hijos, a sus hijas, porque eso implicaba también dinero y un desplazamiento en lugares en los que no había carretera, así que aprovechaban cuando una persona iba a la cabecera municipal para decirle, pues registra a mi hijo, registra a mi hija, y pues si a la otra persona se le olvidaba cómo le habían dicho que pusiera el nombre, pues ya ahí se hacía una cadena de errores. Precisamente había sido un gran problema, la falta de oficinas de registro civil en algunas regiones. Y también hay que recordar que en un momento había multas para las personas que no registraran a sus hijas e hijos en dado tiempo. Algo que nos recuerda el abogado Isaac Alberto Zacarías es que ya no existen esas multas por registrar tarde a una persona. Esto es importante que la gente lo sepa porque pues tampoco se le puede dar, dado este contexto, justamente lo que les platicaba, que no hay a veces registros civiles o no había registros civiles cerca de muchas familias, de muchas localidades, pues no se les podía poner toda
toda la responsabilidad de estas familias. Es muy importante que sepamos esto, que no, además, que no teman que cuando se presenten al registro civil les van a cargar con una multa, mejor háganlo lo antes posible de registrar a su hija y a su hijo. Y ahora sí, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el abogado sobre qué es lo que hay que hacer cuando hay un error en nuestra acta de nacimiento. Y habrá que observar varias necesidades, pues, ¿no? Si a lo mejor estamos hablando de población en general, población que no son personas trans y que tal vez su documentación tiene algún error, se pueden hacer bajo un trámite administrativo o pudiera ser ante juicios y va a depender. Por ejemplo, un trámite administrativo es cuando a lo mejor hay un error ortográfico, pues, ¿no? De repente, por ejemplo, quizás hace unos años hablábamos, por ejemplo, a María le ponían solo Ma, pues, ¿no? Ma, punto. Y a lo mejor yo mi documento escolar sí salió como María, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una inconsistencia entre lo que aparece en mi acta y lo que aparece en mi certificado. Por ejemplo, este tipo de errores son administrativos. Simplemente es llevar la papelería, por ejemplo, escolar y decir, bueno, es que mis documentos escolares, mi CUR, mi cuenta de banco, todo está como María y en el acta está como Ma. Pues no, Ma, punto. Entonces, se hace a través de un procedimiento administrativo que puede ser resuelto ahí mismo en los registros. Puede ser el estatal, por lo general van a ser en los estatales, pues, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de situaciones, como cuáles. A lo mejor, por alguna razón, mi nombre es María, pero la gente me conoció siempre, no sé, como Araceli, pues, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema porque sí implica un tema jurídico, pues, ¿no? Estos datos son, ay, hay una palabra, mira, se me fue la palabra, con respecto a la identidad, ya son muy claros, pues, ¿no? Entonces, aquí habrá que llevar todo un juicio por lo civil. También se puede comprobar que la persona es reconocida, es nombrada bajo cierto nombre y entonces, por lo tanto, sí puede presentarse un juicio por lo civil y ahí sí, ya para cambiar el nombre como tal, pues, ¿no? De la persona. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Tengo una tía que durante casi 30 años de mi vida, yo la conocí como mi tía Blanca. Sin embargo, ella no se llama Blanca, se llama Rosa María, pues, ¿no? Sin embargo, su documentación, toda su documentación legal de ella está como el nombre jurídico, pues, ¿no? Entonces, si ella en algún momento hubiera querido hacer su cambio legal hacia Blanca, tal vez hubiéramos tenido ahí algunas situaciones, porque toda su papelería jurídica y legal está como Rosa María, pero solo socialmente la conocemos como Blanca, pues, ¿no? Entonces, bueno, ella nunca quiso hacer este trámite legal, pero si lo hubiera querido hacer, sí tendríamos que haber comprobado que tenía documentación, que tenía papeles legales importantes que le atañaban a su vida como Blanca para que pudiera ser más sencillo hacer el cambio en su acta de nacimiento. Sin embargo, tenemos el tema de los derechos humanos como un derecho importantísimo, libre desarrollo de la personalidad y tal vez bajo este enfoque si pudiéramos haber cambiado su acta de nacimiento a Blanca, pero sí se vería ella en la necesidad de hacer la actualización en toda su papelería, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen otros supuestos con respecto al derecho a la identidad de género, que esto ya implica a las personas trans, pues, ¿no? Y Claro. que ya hay todo un bagaje legal internacional, nacional que protege y garantiza el derecho a la identidad en México. Tendría que acudir al registro civil a solicitar que su acta de nacimiento cambiaran el nombre de Rosa María por Blanca y el registro civil le iba a dar una negativa. Entonces, conforme a ello, ya aplicaría diversos caminos, pues, ¿no? Uno de los caminos pudiera ser un juicio ordinario
para poder comprobar que ella socialmente y cómo es una afrenta el nombre de Rosa María, para que ella pudiera entrar por ahí, pues, ¿no? O la otra sería irnos por juicio de amparo indirecto por violación a su derecho de libre desarrollo de la personalidad y entonces empezar ese camino, pues, ¿no? Pero la primera autoridad es el registro civil. Y bueno, una parte importante de la población que necesita hacer cambios en su acta de nacimiento es, por supuesto, la población trans, la población no binaria. Aunque la mayoría de las entidades del país, la mayoría de los estados en México ya aprobaron reformas para facilitar este trámite en el registro civil, todavía hay otras varias que no lo han hecho y que pues o que a pesar, por el contrario, hay algunas otras que aunque no han hecho esta reforma, en la práctica sí permiten que la gente de la población trans pueda cambiar su acta de nacimiento. Pero pues también es un tema que al final pues administra cada estado. En esta entrevista nos explica el abogado Alberto Zacarías qué es lo que deben hacer las personas trans para iniciar este trámite civil. Con respecto al tema del reconocimiento de la identidad de género, es importante que no aplica para todo el acrónimo LGBTIQ+, ¿no? Solo aplica para poblaciones trans y dentro de No poblaciones binarias. trans estarían las personas trans que nos expresamos, nos vivimos desde lo binario y las personas NB, pues, ¿no? Actualmente solo nos falta que tengan legislación para tema administrativo. Nos falta Aguascalientes, falta Querétaro, Tabasco y Chiapas, si no mal recuerdo. Nos faltan estas cuatro entidades federativas, pues, ¿no? Sin embargo, de estas cuatro, Durango, falta Durango, también Durango. De estas entidades, lo que es Aguascalientes sí te hace reserva administrativa. Ahorita platico sobre eso. Pero, por ejemplo, Querétaro no te hace reserva administrativa. Durango tampoco, hay complicaciones, pero Tabasco y Chiapas sí hacen reserva administrativa. ¿Qué significa? Que las personas que viven en estas entidades pueden ir, Ciudad de México, Jalisco lo permite, entidades federativas que sí permiten el reconocimiento legal y luego regresar a su estado a solicitar que se haga la reserva correspondiente, pues, ¿no? En los estados donde tampoco hay reconocimiento y no hay reserva, pues tristemente las personas pueden viajar a otro estado que sí se los permita, pero se encuentran con la barrera en su estado, pues, ¿no? Y ahí empieza una complicación. Por ejemplo, Chihuahua lo hacen a través de una jurisprudencia, no es así como tal cual administrativo. Tampoco Nuevo León lo hacen a través de un juicio por lo familiar y Tamaulipas también es por tema juicio de amparo. Sin embargo, digamos que ya son procesos que han venido trabajando las organizaciones y luego uno se acerca, cabildea y digamos que los trámites son mucho más sencillos y más fáciles, por así decirlo, pero bueno, finalmente no son administrativos, pues, ¿no? En el resto de las entidades, pues ya es un trámite administrativo. Y efectivamente, como tú lo comentas, depende del estado, puede llegar a ser el procedimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, si te lo aterrizo en el estado de Jalisco, es un trámite sumamente sencillo, rápido, solo se requiere que la persona se presente al registro con su acta de nacimiento y una identificación con foto que por lo general va a ser la ID, el pasaporte, el tarjetón del IMSS, credencial escolar, y con eso sería más que suficiente para que inicie el proceso de su reconocimiento a la identidad. En Jalisco dura aproximadamente una semana para que les puedan entregar su acta con una serie de oficios para que puedan hacer la actualización de toda la documentación, pues, ¿no? Es importante que las personas que van a utilizar este trámite sepan y conozcan que no solamente es cambiar el acta,
sino que tienen que hacer la actualización de toda la papelería que no se hace en automático y que la persona tiene que ir a todas las instituciones donde tiene un documento a solicitar la actualización de datos. Y que si bien se ha ido avanzando y por ahora es más rápido y más ágil, hay entidades federativas que al final en cada institución rota la gente, no toda la gente está enterada de estos temas y se empiezan a topar con las negativas o con las barreras o con las burocracias, pues, ¿no? Y entonces toca estar ahí empujando y estar haciendo que estos trámites salgan, pues, ¿no? En esta cápsula que acabamos de escuchar, el abogado Isaac nos habla de las reservas. Y bueno, para entender esto, él nos explica que pues existe una plataforma nacional donde todos los registros civiles de los estados tendrían que pues ingresar todos los cambios, ir actualizando todos los datos, los nuevos nacimientos, los registros, pero pues su implementación ha sido lenta. Por otro lado, pues cada estado puede modificar solamente la parte que le toca, es decir, si una persona que nació en Aguascalientes y quiere cambiar su acta de nacimiento, es una persona trans, en Aguascalientes no lo podrá hacer muy probablemente si no es con un amparo, entonces mejor prefiere acudir a la Ciudad de México, ahí realiza su trámite, entonces la Ciudad de México cambia esos datos de esa persona en la plataforma nacional, sin embargo, pues solamente en lo que respecta a la Ciudad de México. La reserva, es decir, donde originalmente se registró esa persona, que fue en Aguascalientes, va a seguir esos datos estando en la misma condición y esas reservas, eso que se quedó ahí en el inicio, porque ahí es donde comenzó, donde nació y donde se registró, eso también es lo que habría que cambiar y son todavía pues las parte de los obstáculos, de las dificultades que se tiene con estos cambios de registro. También pues algo de lo que nos señala es que a partir de esto pues hay que hacer también ahora otros cambios y notificarlo al Registro Nacional de la Población, quien es la entidad encargada de actualizar la CURP, la clave única de registro de población, que sabemos que es algo que también es ahora base que nos piden para pues prácticamente todos los trámites. Estos son solamente parte de los obstáculos a los que se enfrenta esta población. Vamos a escuchar a Isaac y volvemos. Se supone que existe una plataforma a nivel nacional que tienen que usar todos los registros a nivel México y eso creo que ha ido muy paulatino. Sin embargo, cada estado pues tiene acceso a modificar solo lo que corresponde a su estado. Bueno, entonces cuando vienen de otros estados aquí a Jalisco, Jalisco les da un acta, pero ese acta ya es de Jalisco. Entonces esa persona ya pasó a las listas de Jalisco, ya dejó de ser de las listas del otro estado. Bueno, sin embargo, Jalisco no puede ir y modificar los documentos de ese otro estado, no puede hacer nada, sino que ya la persona tiene que acudir a su registro con el documento que le da el estado de Jalisco, que le podemos llamar notificación, acuse, exhorto, oficio, apéndice, para que entonces el registro primigenio dé de baja el documento, le avise a la RENAPO para que RENAPO dé de baja la CURP anterior y la asocie con la CURP nueva. Bueno, eso es lo que tiene que suceder para que la persona a partir de ahí ya no tenga tantas problemáticas para hacer la actualización en el resto de su documentación. Hay dos leyenditas que tienen que aparecer en la curva. Una leyenda que le aparece, eso es a todas las personas, que es CUR verificada por la Dirección del Registro Civil, aparece algo así, pues no. Toda persona que tiene más de una CURP aparece otra leyenda que dice CURP asociada por corrección y luego aparece la CURP anterior.
Por una cuestión también de evitar y que no exista un tema de discriminación, porque esa leyenda, como aparece en la culpa anterior, sí evidencia que la persona hizo un reconocimiento legal de la identidad. Y sé que a muchas personas trans no les gusta la idea de que aparezca esta CURP. Sin embargo, no se ponen de acuerdo a nivel institución que si esta CURP yo la oculto, luego el SAT me la pide. Relaciones exteriores me la pide. Para hacer documentos escolares me la pide. Tema de títulos, temas de bancos y etc. me la piden. Entonces, actualmente la recomendación es que esa leyenda aparezca, la persona termine de hacer todo lo que tenga que hacer y luego solicitarle a la RENAPO que oculte esa leyenda. No, no desaparece, no es la quita, no la desaparece como tal, solo la oculta. Ese dato se oculta y ya no aparece visible en el documento. Entonces, mientras no exista un mecanismo donde todas las instituciones puedan verificar y validar y rastrear el trámite, pues se necesita tener ahí, pues, ¿no? Entonces, de repente, este pasito, mucha gente no lo hace y van a hacer su pasaporte y ¡pum! Ahí es donde le dicen, no, no se puede, hay que solicitarla, pues, ¿no? Entonces, hay que ir a solicitarlo, pues, ¿no? Entonces, son situaciones que todavía de repente nos enfrentamos. Por eso, una recomendación que le podemos dar a las personas trans es que planeen su proceso. Sin embargo, pues también tenemos derecho a seguir nuestras vidas y de repente, pues no tenemos los tiempos para hacerlo. Y a veces se nos van ahí y los temas, pues, ¿no? Pero se empiezan a conflictuar con esto para poder actualizar algunos documentos rápido. Por ejemplo, pasaporte y lamentablemente así lo reglamentaron y ya está en el documento de pasaportes y viajes que dice que una vez que Secretaría de Relaciones Exteriores se le avisa que hicimos este reconocimiento, son 40 días para que nos den nuestro pasaporte. Entonces sí hay ahí un temita de discriminación con respecto al resto de la ciudadanía, porque el resto de la ciudadanía se lo dan ese rato, pues, ¿no? No hay normativa clara y las Afores es un problemón, ¿no? Es un broncón y la Conducef pues está así queriendo lavar las manos de, pues es que quien lo tiene que hacer son las Afores. Pues sí, pero tú eres quien regula, tú tendrías que darles una indicación, pues, ¿no? Entonces sí, de repente tenemos complicaciones con las Afores porque y creo que tiene que ver con su personal, porque digamos que los principios orientadores ya están, y es muy curioso porque una Afore, ¿puedo decir nombres? ¿Puedo quemar Afores? Sura, ¿no? Hay gente que se la hizo súper rápido, a otra gente le está tardando. Coppel es otro que, híjole, ¿cómo nos hace la vida imposible para actualizar datos? Coppel, Azteca, y depende quién me atienda, es como si avanza o no avanza. Pues, ¿no? Banorte parece que ahí la lleva bastante bien. Banamex ha estado reportando que ahí va, pero de repente es su personal, ¿no? Lo mismo con documentos escolares, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, una UNAM entra en los trámites súper rápido, una Universidad de Guadalajara entra súper rápido, un TEC de Monterrey están entrando bien, pero hay otras universidades en otras entidades federativas. Híjole, nos traen, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema con la Universidad UNE, aquí en Guadalajara, que nos trae vuelta y vuelta y nomás no nos definen, pues, ¿no? Entonces sí, de repente falta todavía que las autoridades competentes saquen o den directrices muy claras de qué tienen que hacer las instituciones públicas o privadas para hacer los trámites. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Déjenos sus comentarios, compartan este contenido a quienes creen que les puede servir. Les deseamos felices fiestas. Muchísimas gracias y hasta luego.